La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos. La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos. La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos. Capítulo 29, versículo 11. Todos juntos dice así la palabra del Señor. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Primer libro de Crónicas 29:11. Así es, nuestro Dios Todopoderoso es excelso sobre todo. Y puestos de pie, hermanos, vamos a repetir los nuevos versículos del mes, nuevamente escogidos. Se encuentran en Salmos 73, versículos 25 y 26, por si usted lo quiere anotar y estudiar en la semana. Salmos 73, versículos 25 y 26. Vamos a leerlo todos juntos en voz alta. Dice así la palabra del Señor. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Así es, hermanos, es un salmo hermoso. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Si usted estuvo poniendo atención al servicio de hoy en la mañana durante la predicación, el apóstol Pablo nos explica quién es la roca de los cristianos. La roca, ¿verdad?, es Jesucristo. Es que cuando usted encuentre en la Biblia que habla acerca de la roca es aquel que mandó el Señor para nuestra salvación, el mismo Señor Jesucristo. Vamos a pasar a la lectura bíblica que se encuentra en el Salmo 30, versículos del 6 al 12. Salmo 30, versículos del 6 al 12, dice así la palabra del Señor. En mi prosperidad, todos juntos hermanos, en voz alta. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor, me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad?
Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi aliento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Muy hermoso salmo, y si usted quiere leer el salmo, los salmos anteriores, del 1 al 5, usted va a darse cuenta que el salmista dice, cuando el pecado que yo no había confesado me corroía, porque no se lo había confesado al Señor, y yo me secaba, pero cuando se lo confesé al Señor, el Señor me reverdeció. Nos da la vida nuevamente. Lea su Biblia, estúdiela, es muy hermoso saber cómo el Señor. Gracias, hermanos, pueden tomar asiento. ¿Por quién sufrió el Señor Jesucristo? ¿Por quién murió? ¿Por quién fue llevado al Calvario? Por mí, hermanos. Es tremendo este himno, a mí me encanta. Me revela, ¿verdad? Junto con las escrituras que, siendo inmerecedor, Él se entregó por mí. Gracias por su gran amor. Bueno, los jóvenes pueden pasar a su clase. Usted, por favor, abra su Biblia en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, seguimos estudiando este libro tan hermoso que el apóstol Pablo escribió para que nosotros conozcamos la doctrina del cristianismo. Esta mañana vimos ser salvos por fe y ahora vamos a ver cómo creer en aquel en quien no has creído, ¿verdad? Es el título que le he dado, cómo creer en aquel en quien no has creído. Y los versículos que vamos a estar viendo son del 14 en adelante. Dice la palabra del Señor de esta manera. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Vamos a orar, hermanos. Señor, te amamos y te amo con todo mi corazón y te agradecemos, Señor, que tú nos das tu palabra en este momento para que nosotros te conozcamos. Señor, no solamente te revelas tú mismo a través de ella, pero también revelas tus planes, Señor. Tus planes no son ocultos, no son los de un Dios que es caprichoso. Dice tu palabra que tú no cambias, Señor, y lo podemos ver a través de la historia, que tú eres el mismo Dios. Y en tu gran amor, Señor, nos has escogido a nosotros para amarte, para seguirte. Te suplico, Señor, que en este momento tú envíes al Espíritu Santo, Señor, a que obre nuestro corazón, obre nuestra mente, que sea Él quien nos abra el entendimiento, Padre, y que podamos poner la enseñanza en nuestros corazones. No solamente, Señor, la que nos atañe a nosotros, pero sino también aquella con la que tenemos que bendecir a otros. Te amamos, Señor. Úsame en este momento, Padre, como una herramienta útil en tus manos, pero que sea tu Espíritu Santo quien traiga la enseñanza. Es para honra y gloria tuya, Señor, que estudiamos esta palabra y venimos ante ti. En el bendito nombre de mi amado Salvador pido estas cosas. Amén. Es que en los versículos anteriores, si usted puso atención al servicio de esta mañana, usted vio que precisamente el apóstol Pablo nos hizo ver, nos hizo entender que nosotros somos salvos por fe, no por obras. No hay algo que usted pueda hacer para merecer la salvación y menos para alcanzarla. No importa que usted se flagele, no importa que usted se ponga de rodillas en vidrios, no importa que usted deje de comer y haga ayuno por 40, 60 días o años, usted no puede conseguir la salvación a través de usted hacer obras, sino tiene que ser a través de la fe. Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10. Usted no puede hacer absolutamente nada, solamente el Señor Jesucristo, quien nos llamó cuando estábamos muertos en nuestros pecados,
es quien nos puede dar la salvación. Eso es lo que aprendimos esta mañana. Ahora, el apóstol Pablo se hace esta pregunta lógica, ¿verdad? Si la salvación viene a través del Señor Jesucristo, ¿cómo es que alguien puede llegar a ser salvo? Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Hay personas que no han creído en el Señor Jesucristo, no creen en Dios. ¿Cómo pues lo pueden llegar a llamar a ellos a que venga a su vida? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Se da cuenta? Si usted pone atención, las preguntas son preguntas lógicas que van siendo encadenadas una con la otra. Si no han creído, ¿cómo van a creer en alguien que no han creído si no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Estas tres preguntas son lógicas. El apóstol Pablo nos lleva a través de ella. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Verdad? Ahora usted lo puede ver, si usted lo quiere ver de la siguiente manera. ¿Cómo oirán, cómo alguien va a ir a predicar si no los envía? ¿Cómo van a oír a alguien que no les predique? ¿Cómo van a escuchar si no han escuchado? ¿Cómo lo van a seguir si no han escuchado? ¿Verdad? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Ahora, el apóstol Pablo entra a esta parte. Aquellos que predican la palabra, dice el Señor que sus pies son hermosos. Aquellos que predican la palabra. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Ahora usted entiende que el Señor nos hace ver que hay alguien que estamos encomendados a predicar la palabra. Y yo quiero que en este momento usted no piense necesariamente que los únicos que estamos encargados de predicar el evangelio somos los pastores o son los misioneros o son algunos predicadores. No. Todo aquel que viene a ser hijo de Dios, todo, el Señor lo llama a predicar el evangelio. Ahora, hay dos maneras. Una cosa es que usted esté parado en un púlpito, como lo estoy haciendo yo el día de hoy, y otra cosa es que usted en su vida diaria predique el evangelio. A ese tipo de predicación es a lo que el Señor nos ha llamado a todos. En Mateo 28, en la gran comisión, nos dice, por tanto, id y predicar el evangelio por todas las naciones. Todos estamos llamados a predicar el evangelio. Usted está llamado. ¿Cómo está usted llamado? El Señor tarde o temprano, en un momento en su vida, va a poner a alguna persona en que empiece a platicar con usted acerca de las cosas del Señor. Y en ese momento usted tiene que ser tan valiente, dejar la vergüenza a un lado de la que nos habló los versículos anteriores, que muchos se avergüenzan, y decirle, Señor, dame las palabras para hablarle a esta persona de ti. Y entonces empezarle a hablar a usted acerca del amor que Dios le demostró, cómo usted estando en pecado, Él lo salvó, y usted le puede entonces llegar a hacer la invitación de que si Él quiere llegar a conocer al mismo Cristo que usted ya conoce. Entonces el Señor nos dice, cuán hermosas son los pies de aquellos que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Fíjese bien, no todos obedecieron al Evangelio. Si hay alguien, hermanos, que sabe perfectamente que no toda la gente responde al Evangelio, somos aquellos que salimos a predicar el Evangelio. Yo me recuerdo en alguna ocasión nuestra hermana Rosario, que venía un poco triste, porque cuando salimos a repartir folletos, alguien por ahí ni se lo aceptó y alguien más creo que hasta se lo empujó y dice, ay hermano, se siente re feo. Y sí, hermanos, sí se siente muy feo que le rechacen a uno, porque uno va con esa intención de compartir algo hermoso que a uno le pasó. Y cuando a uno le dice, no quiero saber de eso, sí se siente feo. Es mi Señor y murió por mí. Y me mandó a predicarlo y yo quisiera que todos lo aceptaran. Se siente feo, sí. Pero también tenemos que entender que muchos, Señor los llama, pero no responden.
Muchos el Señor los llama y no responden. Le puedo decir que hay ciertas estadísticas que dicen que para que una persona, decían eso ya hace algunos años, para que una persona venga a la iglesia, usted tiene que predicarle por lo menos a 3,000. Fíjese bien, tiene que invitar a 3,000 para que de 3,000 uno venga. Y yo creo, hermanos, que las estadísticas no están tan mal. Nosotros hemos repartido aquí invitaciones. Mi esposa estaba haciendo cuentas al fin del verano pasado y creo que llegamos alrededor casi de 10,000 invitaciones. 10,000 invitaciones, entre las que las niñas Telles participaron bastante y el pequeño Isaac, que ahora ya quiere ser pastor, esperemos que le dure mucho, ¿verdad? Participamos. De eso, ¿cuántos han respondido? 5. 5 han respondido. De esos 5, 3 son medio que a veces vienen, a veces no. Pero ¿se da cuenta cuánto es el trabajo? Es un trabajo tremendo. ¿Sabe que esa es una de las grandes razones por las cuales pastores que recién salen de la iglesia, de los colegios, o pastores que ya tienen tiempo pastoreando, no aceptan ir a iglesias pequeñas? Ellos quieren ir a iglesias que ya están formadas y que ya tienen una membresía de X número, porque ellos no quieren batallar con hacer crecer la iglesia, porque es mucho, mucho trabajo, mucho esfuerzo, en algunas ocasiones lágrimas. Lágrimas, porque usted no solamente ve eso de que la gente lo rechaza, no solamente es eso, sino también enfrenta a la gente misma que usted está en algunas veces pastoreando, que luego se van y dicen, no, en esa iglesia no crece, y se van. Y dice uno, ¿cómo puedo hacer para retenerlos? Este trabajo, hermanos, es un trabajo muy duro, pero es para el Señor. Y entonces el apóstol Pablo nos dice que muchos no responden. Muchos no responden. Usted y yo tenemos que saber esto, porque cuando salimos, que ya vamos a volver a salir, Dios mediante, probablemente este fin de semana, si el clima lo permite, vamos a volver a salir. Tenemos que estar conscientes que personas nos van a rechazar. Personas probablemente van a tirar las invitaciones en la basura enfrente de nosotros. Tal vez algunos lo van a romper. Varios nos dijeron, no me acuerdo si iba Sarai o Michelle conmigo, cuando una señora muy amable, buenos días señora, muy buenos días, nos contesta, ¿la podemos invitar a la iglesia? ¿De qué es? Le digo, es de una iglesia bautista. No quiero saber nada, no quiero saber nada, gracias. ¿Se da cuenta? Muchos van a rechazar. El apóstol Pablo quiere que nosotros estemos conscientes de eso, porque dice que muchos dice, a los que anuncian las buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Ahora, quiero que usted entienda, no quiero que usted después me diga, hermano, usted está usando unos versículos que no aplican. El apóstol Pablo, recuerde que está hablando al pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Los israelitas, los judíos en ese momento. Nosotros lo podemos hacer nuestro como hijos adoptivos y lo podemos hacer nuestro como algo que aplica porque predicamos la palabra. Por eso lo estoy aplicando directamente a nosotros. Por eso también el apóstol Pablo habla acerca del apóstol Isaías, ¿verdad? Perdón, del profeta Isaías, que dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? Fíjese, ahorita le dije solamente de las invitaciones que hicimos manualmente, ¿verdad? Las que hicimos. Pero a eso, si a usted le añade más o menos 12,000 que se pagaron anuncios en Facebook y se alcanzaron más o menos 12,000, de esos 12,000 de Facebook, sabe que yo tengo estoy tan sorprendido de esos anuncios y porque la primera sorpresa que me llevé es que yo pensaba que había más mujeres que respondían a los anuncios cristianos que hombres. Pero mi sorpresa fue que la gran mayoría de los que ven los anuncios cristianos son varones.
por un número completamente por encima. Haga de cuenta, de 100, 25 mujeres ven los anuncios y 75 hombres ven los anuncios. Qué gran sorpresa, pero ninguno de ellos respondió a la invitación de venir a la iglesia. ¿Se da cuenta qué tristeza tan grande? Miles lo vieron, miles fueron llamados, pero como dice, que no todos respondieron a nuestro anuncio. Así que la fe, ahora viene el apóstol Pablo nos dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muy bien. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Usted tiene que estar y ser honesto con usted mismo y reconocer cuándo fue que usted vino a ser creyente. Usted vino a ser hijo de Dios cuando usted le entregó su vida a Cristo. ¿Cuándo fue eso? Después de que usted escuchó la palabra. Algunos de nosotros por años, como es mi caso. Yo le he platicado, yo nací en hogar cristiano, pero hasta después de 16 años de estar en el ministerio fue cuando me entregué a Cristo, como le pedí que fuera mi Salvador. Algunos de ustedes probablemente estuvieron escuchando años antes de entregarle. Pero también hay personas, hermanos, quiero que ustedes sepan, que hay personas en las cuales el Señor ha estado trabajando y cuando escuchan por primera vez el Evangelio, inmediatamente responden y dicen, yo quiero ser salvo. Yo quiero ser salvo. Bueno, dice el apóstol Pablo que la fe comienza por el oír. Por eso es que usted me escucha a mí cada que tengo la oportunidad de decirle a usted, usted tiene que platicarle a los otros lo que Dios ha hecho en su vida. Esa es la manera en que ellos escuchan a través de Dios. Usted probablemente ha escuchado también a algunos otros predicadores decir, muchas personas que usted va a encontrar en su vida, la única Biblia que van a conocer es usted. Lo que usted le hable acerca de la Biblia es lo único que ellos habían escuchado y probablemente van a escuchar. Por lo tanto, es importante que cada oportunidad que usted tenga, usted les hable acerca de lo que Dios ha hecho en su vida. Y si esa persona muestra interés, entonces llévelo a la palabra misma. Llévelo a la palabra misma. Pero usted tiene que hacer esto, porque la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Fíjese bien, ¿qué es lo que los insta a oír? O usted me va a preguntar, ¿qué es lo que lo insta a oír? Usted me ha escuchado muchas veces ya. Cuando yo termino una predicación, normalmente trato de hacer la invitación a la salvación. Y usted siempre me ha escuchado decir que el Espíritu Santo ha puesto en esta persona el estar en este video. Ese es quien le despierta a usted el interés del escuchar. Es el Espíritu Santo mismo. Aquí dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted no se va a ponerles a contar fantasías. No se ponga a contarle cómo el Señor hizo que existiera el Gran Cañón. No se ponga a contarle cómo es que el Señor hace que toneladas de agua estén flotando. No, háblele de la palabra. ¿Qué versículo de la Biblia le gusta a usted más? Cuando estuvo pasando por cierta circunstancia difícil, ¿en qué verso de la Biblia se apoyó? Si escuchó alguna predicación, ¿de qué fue la predicación que lo alentó a usted? ¿Se da cuenta? Esto es a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien por toda tierra ha salido la voz de ellos. Y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, no ha conocido esto Israel. Ahora vea usted lo que nos dice el apóstol Pablo. Quiero que ponga mucha atención en el versículo 18, porque dice, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Usted ha escuchado una y otra vez
que una de las excusas de los ateos, o una de las excusas para atacar al cristianismo, lo voy a decir mejor de esta manera, es que le dicen, sí, usted me dice que tú tienes la verdadera palabra, que la verdad está en la Biblia, y que hay de aquellos que nunca han escuchado de Dios. Déjeme decirle que de acuerdo a la Biblia, dice que todos han escuchado de Dios. Y la Biblia fue escrita por Dios mismo. No es que yo lo estoy diciendo. Usted puede venir y tratar de debatirme y decirme, pero ¿cómo? Explícame si ni siquiera hablan el idioma, ese idioma que nunca nadie ha hablado. Yo no sé. Pero lo que sí sé es que la Biblia dice que ellos han escuchado. ¿Por qué? Porque aquí lo dice. Ha salido por todas partes. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Y hasta los fines de la tierra sus palabras. Ahora, yo quiero también platicarle a usted acerca de un nativo que salió me parece que era del África, la historia que escuché, y él la contó por sí mismo. Él salió de la tribu donde él vivía, y él salió por la única y sencilla razón, porque él volteaba a los cielos y decía que en la noche veía el sol. Y en el día veía el sol y en la noche veía la luna y las estrellas. Y decía, tiene que haber alguien que pone el sol y que pone la luna y las estrellas. Tiene que existir alguien. Tiene que haber alguien que hace esto. Yo quiero conocer a ese Dios. En su corazón él sabía que era un Dios. Entonces dice, lo tengo que salir a buscar porque aquí no lo voy a encontrar. Y salió de su tribu y caminó, anduvo en varios lugares hasta que llegó finalmente a una aldea donde estaba un misionero predicando y escuchó acerca del Dios creador de los cielos y la tierra. Y dijo, este es el Dios a quien yo estaba buscando. El Señor nos habla en muchas ocasiones a través de su creación. La Biblia nos dice también eso, que el Señor nos habla a través de su creación. Así es que usted no se deje desalentar por aquellos que le atacan y le dicen, no todos han escuchado de Dios, porque la Biblia misma nos dice que todos han escuchado de Dios. Pero también tenemos que ser honestos como humanos y reconocer que la misma palabra también nos dice que no todos han respondido. Todos han escuchado, pero no todos han respondido. Esa es la parte triste, hermanos. Porque personas que están enojados con Dios han escuchado de Dios, pero toman la decisión de no querer saber de Él. Son ignorantes por decisión, decía yo hoy por la mañana. Deciden no querer saber de Dios, pero al mismo tiempo están con aquella idea de que cuando lleguen enfrente del gran juez, no van a ser juzgados por Él porque no creyeron en Él. Déjeme decirle que no hay tal. La ley se aplica a usted, la conozca o no la conozca. Y de la misma manera, la palabra dice que mientras usted tenga vida, usted tiene oportunidad. Cuando la vida termina, sus oportunidades terminaron. Y usted va a obtener lo que en esta vida decidió. Si en esta vida usted decidió seguir a Cristo y le entregó su vida, usted va a ir al paraíso. Si en esta vida usted decidió rechazarle, usted va a ir al lago de fuego eterno. Porque usted le rechazó. Es que el apóstol Pablo nos deja saber que todos han escuchado. Pero digo, no han oído. Antes bien, por toda la tierra han salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es mi pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Fíjese bien, dice que mismo Moisés dice que va a provocar a celos ¿a quién, hermanos? A los israelitas.
A los israelitas los va a provocar a celos. ¿Cuál es ese celo, hermanos? De que ahora los hermanos adoptados, ¿verdad? Los hijos adoptados de Dios, han obtenido también el apellido de Cristo. ¿Quiénes son ellos? Los gentiles, usted y yo, todos aquellos en los cuales no llevamos sangre israelita o sangre judía, como usted lo quiera ver. Somos adoptados. Y dice, los provocaré a celos con un pueblo que no es mi pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice, resueltamente fui hallado de los que no me buscaban. Y usted puede subrayar ese versículo y poner ahí, ese soy yo. Cuando nosotros no buscábamos al Señor, el Señor nos llamó a nosotros, nos hizo entender el Evangelio y nos sacó donde estábamos muertos de nuestros pecados. Del mismo lodo, con sus manos perforadas, nos sacó. ¿Y ese no es amor, hermanos? Ese es un gran amor. Fui hallado de los que no me buscaban. Usted y yo no lo buscábamos. Él nos llamó. Él fue quien nos encontró. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Qué cosa tan más tremenda que el Señor hable así de su pueblo. Pero no quiero terminar esta predicación sin que antes usted quiero que reflexione. Y no quiero que se espante acerca de Israel. Porque nosotros vemos en Israel a través de las escrituras que fueron rebeldes, que continuamente se rebelaron contra Dios. Se fueron a la idolatría, no le respetaron, pasaron a los niños por fuego y los dejaban caer en el fuego. Cuando el Señor decía no podían hacer eso, se casaron con mujeres de otras naciones cuando el Señor les dijo que no deberían de hacer eso. Fueron desobedientes constantemente y el Señor dice con intención. ¿Por qué le estoy haciendo y recordando esto, haciendo saber esto o recordándoselo? ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones nosotros, ya como hijos de Dios, nos comportamos de la misma manera. Ya somos hijos de Dios y somos rebeldes a Él. Queremos seguir viviendo en nuestro pecado. Queremos seguir haciendo las cosas del mundo que nos llama la atención. Y sabe, eso es igual a lo que el pueblo de Israel hacía. El pueblo de Israel se dejaba llevar por las costumbres de otros pueblos. Otros pueblos empezaban a adorar a dioses y ahí iban ellos. Usted lo vio en nuestro estudio de Ezequiel. En los primeros capítulos le dice a Ezequiel, mira, ven, y los lleva al mismo templo, dice, en mi propio templo, idolatran a otros dioses. De esa manera se han corrompido. Hermanos, probablemente a usted le pasa similar. Probablemente usted ya es hijo del Señor y a usted le sigue agradando ver pornografía a escondidas. Probablemente ya usted es hijo del Señor y le agrada escuchar música con majaderías o música de actos sexuales completamente como la que hay hoy en día. ¿Sabe que escuchar música también se convierte en pecado? Porque la música, de acuerdo a los expertos, tiene el efecto de entrar directamente a nuestros sentimientos y a nuestra mente. Y lo hace que usted reaccione a aquellas cosas. Entonces le pregunto, ¿es válido que usted y yo como cristianos nos espantemos tanto de Israel? Cuando probablemente lo primero que tenemos que hacer es analizarnos a nosotros mismos y saber si verdaderamente estoy caminando rectamente con el Señor.
Muchas personas se enojan con Dios porque dicen, Dios no me responde. Pero si Dios le expusiera, ¿cómo sería su vida? Dios diría, soy un Dios injusto porque esta persona, mire, es completamente recta, nunca me falló. Entonces podría decir el Señor, soy justo. Pero sabe, los que únicos que somos injustos somos nosotros. Porque si nosotros mismos con honestidad vemos nuestra vida, vamos a ver que nuestra vida es rebeldía tras rebeldía tras rebeldía. Hasta hoy en día somos rebeldes. Y decimos, ¿por qué Dios no me contesta? ¿Será porque tu relación con el Señor está quebrantada y no por Él, pero por ti mismo? ¿Por cuántos años castigó el Señor a Israel en el desierto? Por 40 años. Por 40 años. Y no entraron a la tierra prometida, porque fueron un pueblo rebelde que constantemente estuvieron retando, probando al Señor. ¿Quién nos va a dar el agua? ¿Quién nos va a dar carne? No va a haber suficiente. Y ya que el Señor los lleva a la tierra donde les prometió entrar, no vamos a poder con ellos cuando el Señor les dijo, yo se las voy a entregar. ¿No somos en algunas ocasiones nosotros como cristianos de la misma manera? Pero hermanos, esta predicación es con la intención de que nosotros nos autoanalicemos y veamos si uno, yo estoy viviendo verdaderamente conforme al Señor. Número 2, ¿tengo razón de estar enojado con Cristo? ¿Tengo razón de estar enojado con Dios y ser rebelde a Él? Número 3, ¿qué tan seguido predico su palabra? Esta parte, hermanos, es una de las más difíciles. Hablar a otros de Dios. Y sabe, actualmente, con las leyes sociales, algunos de nosotros no nos atrevemos a hablar de la palabra en el trabajo. Es que lo toman a Quiero que sepa que yo me he armado de mucha valentía y a raíz de que en las mañanas, cuando todavía no llega nadie, pongo música cristiana. Creo que he iniciado, bueno, incité al Señor a que obrara en mi jefe. Y ahora me encontré el otro día que fui a hablar con él muy temprano por la mañana, estaba leyendo su Biblia. Y me sorprendí verdaderamente. Porque es un hombre que yo nunca pensé que fuera a leer la Biblia. Yo lo único que le he hablado acerca de la Biblia es lo que él me ha venido a preguntar directamente. Y me ha dicho así específicamente. No quiero que me des grandes explicaciones, solo quiero que me digas si en la Biblia hay algo referente a esto. Y en aquella ocasión él me preguntó específicamente acerca del homosexualismo. Me dice, te aseguro que no hay un solo versículo. Y yo le dije, claro que estás equivocado. Y lo llevé a los versículos. Y él se quedó boquiabierto. Agachó la cabeza y se fue. Eso fue años atrás. Pero he tenido el valor de predicar la palabra. Y ustedes creerían que tal vez me he enfrentado con problemáticas con recursos humanos. No, hermano. Al contrario, cada vez más vienen compañeros a pedirme que ore por sus esposas, por sus hijos, por hermanos, hermanas. ¿Se da cuenta? A veces solamente nosotros buscamos excusas para no predicar de la palabra. Pero cuando nosotros somos valientes, el Señor nos abre las oportunidades. Es que yo le incito a usted. Usted seguramente está preocupado por un hermano, una hermana, un primo, una mamá, un papá, tal vez hijos que no conocen del Señor. Yo le animo a que usted empiece a predicarles como dice el apóstol Pablo. ¿Cómo van a saber si no han oído? Y usted ha sido llamado
a predicarles la palabra. ¿Cómo? Con su propia experiencia. Háblele de lo que Dios ha hecho en su vida. Háblele de cómo el Señor lo salvó del accidente. Háblele de cómo el Señor proveyó el trabajo. Háblele de cómo el Señor proveyó cuando no había para pagar para la comida. Platíquele esas cosas y dígale sin temor, el Señor me mostró que no estoy solo. Creo que es hermoso estudiar esto, saber que también el apóstol Pablo nos recuerda una y otra vez que nosotros, los gentiles, fuimos llamados por Dios mismo. En algunas ocasiones yo he meditado acerca de los hijos. Los hijos, hay hijos de carne, los hijos de sangre. Esos hijos usted no tuvo la oportunidad de escogerlos. Dios se los dio a usted. Pero aquellos padres que tienen la experiencia de tener hijos adoptivos por alguna manera, ellos han optado, han decidido amar a esos hijos. Y eso es algo tan grande y tan bonito, porque no los tienen que amar porque son sus hijos de sangre. Los aman porque ellos decidieron amarlos. Y es lo mismo que Dios ha hecho con nosotros. Cuando nosotros no éramos de su parentela, Él decidió amarnos a nosotros. Y con toda seguridad, Él está queriendo amar a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a sus hijos. Así es que si usted tiene algún problema con algunos de ellos, es mejor que usted lo solucione, porque usted no quiere que estando enfrente del gran juez le pregunte, si tú conociste al Señor, ¿por qué nunca le compartiste a? Y ahí usted ponga a aquellas personas a las que usted no les ha compartido. Pero sin embargo, qué bonito sería que el Señor te diga, buen siervo fiel, fuiste justo y predicaste cada oportunidad que tuviste. Qué hermoso sería, ¿verdad? Yo le invito también a que si usted reconoce en esta tarde que usted está viviendo en rebeldía contra el Señor, ya no siga viviendo de esa manera. Usted solamente le está pasando lo que el apóstol Pablo. Usted está dando patadas contra el aguijón. El único que se está lastimando es usted. Le voy a poner un ejemplo. Usted sabe que en algunas familias ha habido algún pequeño que en algunas ocasiones los papás lo castigan a nalgadas o a cintarazos según sea el caso. Y a veces el chiquillo rebelde, en lugar de que llore, se ríe y dice, no me dolió. Y sabe, todos sabemos que sí le dolió. Pero eso lo único que hace es que el papá se enoje más o la mamá y le dé más duro. Es exactamente lo mismo que está sucediendo con alguien que está siendo rebelde contra el Señor y que no quiere aceptar que el Señor está en lo correcto y que usted necesita arrepentirse de su pecado y volver a Él. Yo le quiero invitar que usted que nos está viendo por primera vez, probablemente usted no forma parte de la familia de Dios, aunque usted es un gentil o probablemente entre nosotros hay algún judío. Con todo, el Señor le da la oportunidad el día de hoy porque le ha permitido escuchar de su propia palabra que Él lo está llamando a la salvación. Y la salvación solamente es a través del Señor Jesucristo, quien nos dice en los versículos anteriores que es la piedra de tropiezo para Israel, pero es la piedra de salvación para aquellos que creen. Él es nuestra piedra de salvación. Si tú crees en Él, Él te está dispuesto a ofrecerte y a darte la salvación. Y también este llamado es para aquellos que están viviendo en rebeldía. El día de hoy el Señor te está dando la oportunidad a que finalmente tú aceptes que estás viviendo una vida de rebeldía y que el único que te has lastimado a través de esto eres tú. Porque solamente has vivido una vida
llena de amargura, porque has sido rebelde. Estás en los 40 años en el desierto, porque pudiendo estar en la tierra prometida, has sido rebelde al Señor. En este momento voy a tener una oración. Con esta oración yo te voy a dar los elementos que tú necesitas para que aceptes al Señor Jesucristo como Salvador. Y también durante esta oración tú puedes pedirle al Señor que te perdone por ser un hijo rebelde y que te ayude a ser un hijo obediente delante de Él. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Padre Celestial, gracias te doy, Padre, porque me has permitido escuchar este mensaje. Como hijo tuyo, Señor, reconozco que he sido un poco rebelde a ti, o muy rebelde, en el sentido de que me he callado, Señor, la salvación tan hermosa que tú me has dado, y no se las he compartido a los demás. Dame el valor, Señor, y dame la fuerza para compartirla. Quiero ser, Padre, agradable a ti. Quiero ser obediente a ti. Y para aquellos que están viviendo en rebeldía, Señor, te pedimos que tú doblegues su corazón y que dejen de dar patadas contra el aguijón, Señor. Que finalmente dobleguen las manos y digan, Señor, te necesito en mi vida. Cámbiame. Necesito ser cambiado, como dice el himno. Pero también te pido, Señor, por aquellos que no te conocen todavía como Salvador. Ellos que dicen, he aprendido que soy un pecador, que vivo lejos de la gloria y de la gracia de mi Señor, porque mis pecados me han alejado de Él. Le he ofendido con mis propios pecados constantemente. Y la única manera en que yo puedo restablecer mi relación con Dios es a través de que un cordero sin mancha pague por mí, siendo colgado en la cruz del Calvario. Señor Jesucristo, sé que tú eres ese cordero. Confieso con mi boca, con mi voz, que tú eres el Hijo de Dios Todopoderoso, el único y verdadero Hijo de Dios, que vino a ser colgado en la cruz del Calvario para pagar por mis pecados. Te acepto como mi Salvador, Señor. Padre Celestial, reconozco que el Señor Jesucristo es tu Hijo. Te suplico me des la salvación. Escribas mi nombre en el libro de la vida eterna y me selles con el Espíritu Santo. Quiero ser tuyo por la eternidad. Te suplico esto en el bendito nombre del ahora mi Salvador, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Y con este mismo ánimo, hermanos, vamos a cantar el himno Es la Cena del Señor. Usted lo tiene en su pantalla. Si quiere utilizar su himnario, está en la parte de hasta atrás de su himnario, en la última hoja, en las últimas hojas. Y mientras lo cantamos, quiero que usted medite en su vida. Y si usted encuentra que aún siendo ya cristiano, que aunque ya se entregó a Cristo como Salvador, usted tiene pecado que no le ha confesado al Señor, no que este pecado le quite su salvación, pero sí rompe su relación. Quiere decir que hay un malestar entre usted y Cristo. Mientras usted canta este himno, vaya haciendo recuenta de su vida y al final tendremos un momento de oración en el cual nos pondremos a cuentas con nuestro Dios Todopoderoso en palabra de oración. Cantemos con gozo, es la cena del Señor.
en este momento vamos a tomar un tiempo para orar al Señor. Quiero leerle lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Así es que, por tanto, pruébese cada uno de ustedes. Vamos a probarnos y vamos a entregarle nuestra vida al Señor y pedirle perdón por aquellos pecados en los que hemos vivido. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, venimos ante ti en este momento, Señor, reconociendo que hemos pecado contra ti. Y como dice el salmista, Señor, mientras no te habíamos confesado nuestro pecado, nos secábamos, Señor. Pero ahora, Señor, venimos ante ti porque queremos restablecer la comunión contigo. Probablemente entre nosotros hay alguien que en este momento está reconociendo que ha sido rebelde contra ti y que ha vivido enojado contigo. Y en este momento también se está arrepintiendo de su pecado. Te pido perdón, Señor, ya te he manifestado mis pecados. Y te pido que tú escuches el de cada uno de mis hermanos y que les perdones sus pecados, Señor. Te amamos y te agradecemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para podernos acercar a ti. Gracias, Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Le voy a pedir a Alan y a Jorge que pasen por favor a ayudarnos a repartir los elementos. Y en lo que ellos los reparten, quiero compartirles que ya tenemos fecha para los bautizos. Va a ser el domingo de resurrección. En la mañana vamos a tener los bautizos. Ese día que usted llegue va a encontrar todo esto rearreglado completamente para poder tener los bautizos aquí. Los vamos a tener, van a ser los primeros bautizos que vamos a tener aquí. Inicialmente tenemos los bautizos de Víctor, de Lupita y de Jesús, porque Víctor ya es bautizado, de José Luis, probablemente Mari y Eddie, todavía no sabemos si ellos van a poder, o a lo mejor Alan también quiere venir a practicar el bautismo, vamos a ver eso, y el pequeño José, esos son los que tenemos por pendientes, ¿verdad? Así es que, gracias Alan. Téngalo en mente, domingo de resurrección por la mañana, vamos a tener un servicio a las 9 de la mañana, todavía está en planeación esto, pero téngalo ya en mente, y después de esto, al siguiente sábado, probablemente vamos a tener la primera ceremonia de matrimonio aquí en la congregación. Es que ténganlo en mente. Es que le vamos a tomar los elementos, dice la palabra del Señor así, en Corintios capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que la noche en que el Señor fue entregado, tomó pan. Alan, ¿quieres dar gracias por el pan, por favor? Bendito Padre Celestial que moras en el cielo en todo lugar, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por otra vez la oportunidad de estar aquí, Señor. De tener esta oportunidad, Señor, de reconocer el gran sacrificio que tú hiciste con nosotros, Señor. Que tuviste que ser humillado, Señor, que fuiste quebrantado, Señor, que pusiste tu cuerpo, Señor, para que
no sufriéramos, Señor, que tú pagaste por cada uno de nuestros pecados, Señor, y por el amor tan grande que tienes para con nosotros, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, bendice este pan, Señor, ayúdanos a entender el gran sacrificio que has hecho para con nosotros, Señor, ayúdanos a entender el amor tan grande que nos tienes, Señor. Así que bendice este pan, en el nombre de Cristo Jesús te doy las gracias, amén. Amén. Continúa la palabra diciendo en el versículo 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos, hermanos. Jorge, ¿quieres dar gracias por la copa, por favor? Bendito Padre Celestial, Señor. Gracias, Padre, porque nos dices tu palabra, Señor, y que también, Señor, podamos entender, Señor, cada palabra que tú nos das, Señor. Pero, Señor, en estos momentos, Señor, te doy gracias, Padre, por el gran sacrificio que hiciste por nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque nos pusiste en el corazón, Señor, del llamado que tú nos hiciste, Señor, y que respondimos, Señor. Decimos también, Señor, gracias, Padre, porque, Señor, tú no debías haber estado aquí, Padre. Gracias, Señor, porque también me sacaste de la sociedad donde estaba, Señor. Y, Señor, que también, Señor, tú quites tu vida, Señor, y, Señor, derrama la sangre de la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Padre, por este gran sacrificio que hiciste, Señor. Y bendice esta copa, Señor, que es símbolo de tu sangre, Señor, que fuiste maltratado, Señor, cuando yo tenía que haber pagado por cada uno de mis pecados, Señor. Gracias, Padre, por todo. Te pido que bendigas esta copa. Te doy el pedido en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos, hermanos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y Él vendrá, ¿verdad, hermanos? Y cuando Él regrese, no tomaremos más esta copa porque vamos a estar en comunión constante con Él. Qué hermoso. Pasen a sus lugares, hermanos, gracias. Vamos a cantar, hermanos, el himno número 631, solamente la última estrofa del himno 631. Dios os guarde. Hermoso canto, vamos a ser reunidos con Él. Bueno, hermanos, antes de ser despedidos, les recuerdo que las mujeres victoriosas en Cristo tienen su próxima reunión el 18 de marzo. Por favor, pónganlo en su calendario, 18 de marzo, mujeres victoriosas en Cristo. Y también les recuerdo que todos los días a las 7 de la tarde estamos teniendo la cadena de oración. En cuanto den las 7, que su alarma suene, póngase a orar pidiéndole al Señor que añada a más personas que vengan a conocerle como Salvador y que quieran crecer espiritualmente junto con nosotros. También les quiero compartir, porque no se los había compartido, que ya conseguimos al técnico que va a afinar el piano. Viene el martes a las 3. Es que si alguien está libre el martes a las 3, por favor déjeme saber porque necesitamos que alguien esté con él. No sé cuánto tiempo se lleva la afinación de un piano. ¿Tú te acuerdas, amor, más o menos? 1 o 2 horas, más o menos, cuando afinaban el piano en casa. Más o menos, no sabemos. Es que usted tiene tiempo para estar con el técnico. Haga ver, yo estoy viendo si puedo hacer también el espacio y si no,
sí vamos a tener que buscar a alguien que nos haga el favor de venir a estar aquí. Ok, si no hay nada más, alguna oración o petición, agradecimiento, vamos a ser despedidos en palabra de oración. Señor, muchas gracias nuevamente por tu palabra. Gracias porque nos has permitido, Señor, ver cómo tú has utilizado al apóstol Pablo para que a través, Padre, de los siglos, Él nos sigue hablando. Y nos sigue hablando porque eres tú quien nos habla a través de Él. Ayúdanos, Señor, a ser fieles cristianos y a ser cristianos humildes, Señor. Que sepamos reconocer cuando nos equivocamos y venir a tus pies, Señor, y confesar nuestro pecado. Gracias por amarnos tanto, Señor. Danos una buena tarde y una buena semana. Gracias por todas tus bendiciones. En el bendito nombre de tu Hijo amado, mi Señor y Maestro, el Señor Jesucristo, en este bendito nombre oro. Amén. Estamos despedidos, hermanos, que Dios les bendiga. La Iglesia Príncipe de Paz te invita todos los domingos a las 11 de la mañana y 6 de la tarde a los servicios de adoración en el 1205 7th Avenue en Aurora, Illinois. Y todos los viernes te invitamos a que te conectes por Facebook o YouTube a los estudios bíblicos a las 7 de la tarde. Gózate y aprende de la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo y exalta su nombre con nosotros. Te esperamos con los brazos abiertos.